Ah, solo que te va a solicitar permiso, no sé quién fue el que nos hizo favor de crear la sesión. Ahí me salió que te iba a solicitar permiso ahorita. Francisco. Sí, ya lo está grabando Francisco, si no estoy mal. Así es, ¿verdad, Francisco? Ya la estás grabando, ¿verdad? Ya, va, buenísimo, pues. Va, entonces vamos, Rodrigo, una ¿sí? consulta. Después de complementos, ¿qué opción había que darle? Es que yo no tenía acceso porque está restringido, tenía No, restringido todo. no tenga pena, va. Entonces, mire, después de archivo y... Ah, en complementos me dijo que se quedó, ¿verdad? Sí. Va, entonces luego le da aquí donde dice ir, mire, en este botón de Ah, ok, ir. ok, ok. Ir, ajá. Y luego acá en examinar. ¿Qué es eso? Ajá. Y luego se va a la carpeta donde descargó el Megastat y escoge el que dice Megastat 2013. Ah, perfecto. Y Muchas le da gracias. aceptar y de ahí le da el chequecito. Si lo tienes habilitado, quien dice Megastat, le da clic ahí y luego aceptar y ya le debe de aparecer. Ah, ok, muchas gracias. Buenísimo, va, perfecto pues. Entonces, sigamos. Entonces vamos a seguir un poco con la presentación. ¿La ven bien? ¿La pueden ver bien ahí? ¿La miran bien ahí? Va, buenísimo. Va, entonces, dice, aquí estas eran las propiedades que habíamos hablado. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente. Entonces dice, distribución normal estándar, dice. Entonces dice que, voy a subir un poquito nada más. Dice, propiedades de tipificar Z. Es convertir la distribución normal a una distribución normal estándar. En una distribución normal estándar, Z, ¿sí? Será una variable aleatoria normal. Dice que cuando llevamos todo a una distribución normal, o sea, nuestros datos que nosotros queremos como llevar a una distribución normal, vamos a caer en que se va a tener ahora una media cero y varianza 1, ¿sí? Esto de media cero y varianza 1, y no quiero que se compliquen con ello, simple y sencillamente quiero que entiendan que cuando llevamos los datos a una distribución normal, se va a tener media cero y varianza 1. Es lo único, o sea, estos sí son puros datos del análisis que hizo la persona cuando, eh, digamos, creó, si así lo quisiéramos decir, la distribución normal y él indicó que cuando se llevan los datos a una distribución normal se tiene una media cero y varianza 1. Es lo único, ¿sí? Eso es lo único que deben de saber. Entonces dice que existe una relación entre las distribuciones normal y normal estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Dice, cuando llevamos a una distribución normal estándar, se pueden encontrar, no me gusta la palabra hallar, se pueden encontrar las probabilidades transformando las medias y varianza en valores estándar, ¿sí? Entonces dice, se utiliza la siguiente ecuación. Tenemos que Z, perdón, que Z va a ser igual a ¿qué cosa? A X menos la media dividido la desviación estándar, ¿sí? Entonces dice, donde X es el valor a determinar, ¿sí? O sea, nuestro X va a ser lo que nosotros estemos buscando comprobar, ¿sí? Y mu es la media muestral y esta letra griega, que no me acuerdo cómo se llama, es la desviación estándar, ¿sí? Entonces, esta fórmula de acá, ¿sí? Va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar para nuestros problemas, ¿sí? Cabe mencionar que con este complemento que instalamos en Excel, no tenemos necesidad de sabernos la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque Excel nos lo va a pedir únicamente los datos, ¿sí? Entonces, con que nosotros sepamos nuestros datos, vamos a poder meterlos a Megastat y Megastat nos va a arrojar el resultado, ¿sí? Entonces, ahora dice, variable aleatoria continua y distribución de probabilidad. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Entonces, dice, tenemos el siguiente. No, epsilon es la E, cabal. Ajá. Miren, solo permítanme, espérenme, solo voy a ver algo por acá. Ok, perdonen. Entonces dice que vamos a ver nuestro primer ejemplo, ¿sí? Entonces dice,
Una empresa tiene un promedio de ventas de jugos de 500 unidades, con una desviación estándar de 50 unidades. Las ventas siguen una distribución de probabilidad normal de la siguiente manera, ¿sí? Entonces tenemos una media de 500 y una desviación estándar de 50 unidades, ¿sí? Entonces, les pregunto lo siguiente, ¿sí? Para que empecemos a analizar. Nos están diciendo que las ventas en promedio van a ser 500 unidades, o sea que ellos tienen una media de 500, ¿sí? Y la desviación estándar, ¿qué les indica a ustedes? ¿Quién me puede decir qué nos dice la desviación estándar en este caso? ¿O cómo la podemos interpretar? Así es, Rodrigo Arenas, más o menos 50. Más o menos 50 respecto a qué? Con respecto a la media. Gracias, Gretel. Así es, muy bien, ¿sí? Eso es lo que nos indica la desviación estándar, ¿sí? Que está 50 unidades por encima, que puede estar 50 unidades por encima de la media o 50 unidades por debajo de la media. Eso es lo que nos indica la desviación estándar, ¿sí? Entonces, ya que conocemos la media y la desviación estándar, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades? ¿Sí? Entonces, quiero mostrarles lo siguiente, ¿sí? Entonces, como dice que sean mayores que 575 unidades. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Les voy a hacer un dibujo por acá. Entonces, lo que está sucediendo acá, ¿sí? Es que nosotros tenemos una campana más o menos de esta manera, miren, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿sí? ¿De cuánto dijimos que era la media? De 500. De 500. Entonces, en este punto, la media vale 500, ¿sí? 500 acá. Luego lo vamos a hacer con el Megastat, ¿sí? Ahorita por temas de, para que me entiendan, quiero que vean eso. Entonces nos dice que tenemos hasta ahí una media de 500. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades? Entonces yo les pregunto ahora, las 575 unidades, ¿dónde van a estar? ¿Por encima del 500 o por debajo del 500? Encima. Por encima, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá, miren, ¿sí? Entonces, por aquí más o menos vamos a tener las 575 unidades, ¿sí? Perfecto. Entonces, hasta este punto vamos a tener nosotros 575 unidades, ¿sí? Pero nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades. Eso quiere decir que nosotros al final lo que estamos buscando es esta parte de acá, miren, ¿sí? Esta como cola de acá. ¿Por qué? Porque a partir de esta línea, ¿sí? De acá, ¿sí? Son mayores a 575 unidades las ventas. Y estamos buscando la probabilidad de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se busca? Entonces, metemos a la fórmula, ¿sí? Como la fórmula decía que era X, ¿sí? Que X es 575, ¿sí? Que es lo que buscamos nosotros, menos la media dijimos que era, ¿cuánto? 500, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la media, ¿sí? Dividido la desviación estándar. ¿Y la desviación estándar de cuánto era? De 50, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos devuelve? Nos devuelve el valor de Z. ¿Y cuánto vale Z? 1.5, ¿sí? Entonces, les voy a enseñar a encontrar Z y probabilidades de forma manual y se los voy a enseñar también con Excel. Entonces, ahora quiero que abran la que dice tabla Z. Sí se la subí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En PDF. Entonces, necesito que abran la que dice tabla Z, ¿sí? Entonces la vamos a ver ahorita. Yo también la voy a abrir por acá. Ok, por aquí está abriendo. Entonces, solo para regresar, nos dice, ¿sí? Que tenemos un valor de Z de 1.5. Entonces, ese valor de Z que nos dio es el que nosotros tenemos que ir a encontrar en la tabla de Z para saber cuál es nuestra probabilidad
¿Hasta qué punto? Hasta el punto de 575, ¿sí? Porque X es 575. Va. Entonces, como nos dice que el Z es de 1.5, ¿sí? Entonces, en esta tabla de acá, ¿cómo lo vamos a buscar? Estos, digamos, tanto la primera columna como la primera fila son los valores de Z. Lo que se encuentra por debajo de la columna y de la fila, de la primera columna y de la primera fila, son las probabilidades, ¿sí? Entonces, como nos dice que es 1.5, exacto. Entonces, buscamos primero en la columna, miren, y aquí tenemos 1.5, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 1.5? Que es este de acá. Pues la probabilidad es 0.9332, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí me captaron todos cómo se busca Z en la tabla? Sí. Ok, va. Entonces, Licenciado, perdón, a esto se refiere 1.5 sin los decimales de arriba, el 0.01, el 0.02. sí, porque digamos, si Z nos hubiera dado aquí en la presentación, era 1.55, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos aquí a la tabla y decimos, hasta aquí tenemos 1.5 y es 1.55, entonces es con este. Entonces, la intersección de ese con este que va a ser acá, ¿sí? Entonces, ahí sería la probabilidad de Z de 1.55 es 0.9394. No sé si me explico ahí. Sí, la entendí. Buenísimo, va. Entonces, solo espérame que alguien más está escribiendo. Vamos a ver si da un valor diferente a los que están ahí. Habría que interpolar. Sí, exacto, habría que interpolar. Pero fíjense que como vamos a tener megastat, no vamos a interpolar, ¿sí? Eso, ahí se los voy a dejar explicado cómo se hace, pero acá, la verdad, como ya tenemos megastat, yo preferiría que utilicen megastat porque es más exacto, ¿sí? Entonces, ya que sabemos que el valor de 1.5 es 0.9332, nos venimos acá, miren, entonces dice, y cabal les da aquí a ellos, entonces dice que la probabilidad de 1.5, ¿sí? Es 0.9332. Entonces, como nosotros nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, miren, sabemos que acabamos de encontrar la probabilidad, ¿hasta qué punto? ¿Quién me dice? Esa probabilidad de 9332, ¿hasta qué punto es? Es el lado izquierdo, o sea, digamos la colita que habíamos encontrado para la izquierda. Entonces, por eso es de que hay que restarle uno. Así es, exacto. Ajá. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Lo que hicimos ahorita, encontramos la probabilidad de 575. ¿Cuál es la probabilidad de 575? Es 9332, ¿sí? O sea, esta es la probabilidad de 575. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este extremo de acá, ¿sí? Todo esto hasta 575, nosotros tenemos una probabilidad del 93.32% o 0.9332. Pero a nosotros nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean mayores? Le tenemos que restar 1 al 0.9332. ¿Y por qué 1? Porque acuérdense que la campana de Gauss, todo esto, ¿sí? Vale 1. Entonces, si sabemos que hasta acá tenemos, hasta este punto de acá tenemos 0.9332, entonces para encontrar esta cola de acá, le restamos 1, ¿verdad? Entonces, al restarle 1, nos da que la probabilidad de eso es 0.0668 o 6.68%. Entonces, la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades es de 6.68, ¿sí? ¿Qué es? Esto que nos están preguntando acá, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda por qué restamos el 1 y por qué nos dio 6.68? Es decir, que la probabilidad es de 6.68% que las ventas sean de 575 unidades Mayores. mayores. Ok. Sí.
Si yo le pregunto, a ver, perdón, solo voy a ver ahorita quién estaba preguntando ahorita. Ana, ¿verdad? No. ¿quién? Judy, Yuri, va. Mire, pues si yo le pregunto, Yuri, ¿cuál es la probabilidad de que podamos vender 575 unidades? ¿Cuál me diría usted que es la probabilidad? es que lo del 6.68% es mayor que 575. Ajá. Y la probabilidad de que solo vendamos 575, ¿cuál es? Mm, quizás 6.60 o algo así, no sé. No, mire pues, vea, este 0.9332 que encontramos nosotros es la probabilidad de 575, ¿sí? Si la pregunta dijera, ¿cuál es la probabilidad de que se pueda producir 575 unidades? Entonces la respuesta quedaría solo 0.9332. ¿Por qué? Porque hasta 575 unidades la probabilidad es de 93.32%, ¿sí? No sé si me explico. Sí, que la probabilidad de tener 575 unidades exactas sería de 6.9332. Si fuera mayor a las 575 unidades sería del 6.68%. Solo repítame la primera, lo primero que me dijo, creo que lo dijo malo. Solo repítamelo, por favor. La probabilidad de tener 575 unidades es de 0.9332. Así es, exacto. Ajá. Y de tener mayor de 575 unidades sería de 6.68%. Exacto, sí, así ¿Y si es, fuera buenísimo. menor? Y si fuera menor, ¿cuánto me diría? Por ejemplo, yo le digo, mire, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos menos de 575 unidades? ¿Cuál sería? Sería la misma, ¿sí? Ok. Porque no le estoy pidiendo 574, solo le estoy diciendo cuál es la probabilidad de que sean menor que 575. ¿Sí? Ya lo entendí. Gracias. ¿Sí me cachó por ahí? Sí, ya lo entendí. Va. Yo tengo una pregunta, Rodrigo. ¿Perdón? Tengo una pregunta. Es que si preguntaras exactamente el valor de 575, tendría que ser cero la probabilidad, ¿o no? No. Exactamente ese dato, no más, no menos. Porque, No. según tengo entendido, el área bajo la curva de un punto es cero. No, porque acuérdate que yo estoy preguntando si nuestra media es 500 unidades, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que podamos producir, ¿sí? 575 unidades. O sea, quiere decir que estamos por encima de la media, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar la probabilidad de que eso pueda suceder. No sé si me explico. Pero sería 575, o sea, 575 o menos. No, 575 exactos. Si yo te pregunto cuál es la probabilidad de 575, es 93.32. Si te pregunto que sea menos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque no te estoy dando un dato exacto. Si te dijera cuál es la probabilidad de que se produzcan 574, entonces ahí la probabilidad seguramente va a cambiar, porque te estoy dando un dato exacto. Pero si solo te pregunto cuál es la probabilidad de que se produzcan menos de 575 unidades, bueno, pues la probabilidad es de 93.32, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ujú. Más o menos. O sea, Los demás, no sé si entonces, tienen por alguna duda. ejemplo, Ajá. cuando nos preguntes un dato específico, significa que es menos, o sea, ese valor o menos. Así es, ajá, exacto. Sí. Es que esa era mi duda, porque, Para tenerlo claro. ajá, porque digamos, Sí. teóricamente, específicamente ese punto, el área bajo la curva de un punto es cero. Entonces, por eso es que me da un poco de duda. Pero ahora que ya lo No, dijiste, el área bajo la curva vale 1, acuérdate. no, de un punto me refiero. Yo sé que el área total de una campana de distribución normal es uno, pero Ajá, el área bajo la curva de un punto en específico es cero. Por eso es que sí. tengo un poco de duda. La media es 0, no el área. Yo tengo una duda. ¿Claro? O sea que mientras mayor sea el número de unidades que se puedan vender, mayor es la probabilidad de que se realice. Ejemplo, que sean 580, va a dar más del 1.5 y en la tabla Z puede dar mayor el número. Sí, exacto. Ajá. Va a haber hasta un punto donde sí, pues,
ya no te va a decir, mire, la probabilidad es esta, o sea, es muy mínima. ¿Va? Entonces, digamos, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, acá estamos preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 575 unidades? Si te das cuenta, la probabilidad ya es bien baja, ¿verdad? Que sea, o sea, conforme va creciendo, cada vez tu probabilidad de que sea mayor y mayor va disminuyendo, si así lo queremos ver, por encima de, pero por debajo de sí es más grande, digamos. Perfecto, perfecto. Ok. Sí, Igual ahorita cabal, ¿perdón? no, cabal tenía la misma duda de que cuando das un dato exacto, se refiere a que es ese o menor, ¿verdad? Exacto, así es. Ok. Ujú. Buenísimo. Por eso es que cuando yo Perdón, les pida algo por encima de, tienen que restarle 1. perdón, yo sí tengo la misma duda que Manuel, creo, ¿Ok? ¿Cuál? en el tema de 575 exactos. O sea, yo sí entiendo que 6.68 es superar esa barrera y que Ujú, tengo 93% de caer hasta 575, pero el dato ujú. exacto de 575 mencionabas que era 93% también. 32, ajá. Eh, sería, o sea, bueno, no sé exactamente cómo se lee esto, o sea, 575 puede ser 93% y punto. No. ¿Cómo se interpreta? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Mire, por ejemplo, si a ustedes les pregunta, miren, el ejemplo, ¿qué es lo que dice? Regresemos a lo que dice la teoría. Dice, en una empresa, ¿sí? Se tiene un promedio de ventas de jugo de 500 unidades, ¿sí? O sea que ellos en promedio venden 500 unidades, ¿sí? Entonces viene el gerente o el jefe de ustedes y les dice, mira, ¿y cuál es la probabilidad de que nosotros podamos vender un día X 575 unidades? Entonces, a través de la distribución normal, ustedes pueden calcular la probabilidad de que eso pueda suceder. Entonces, ustedes le van a decir, mira, la probabilidad de que podamos vender 575 unidades es del 93% de que sí va a suceder. No sé si me explico ahí mejor. Pero son Creo que sí, 575 unidades, esas, nada más. O son menos unidades. Mientras que Sí, si es, podría ser entre menos o hasta 575. Así es. Ujú. ajá. sí, gracias, ya Exacto. entendí. Lo que veo es que mientras más se pega uno a la media, obviamente la probabilidad es menor, o sea, es mayor, ¿verdad? O sea, pues, tendería a uno. Veamos con la tabla. Te voy a explicar. Vamos a ver. O sea que, digamos que en ventas me pidieran 550, va a ser una probabilidad más alta que 575, Si porque la quieres, desviación dice que, si quieres la podemos calcular para que salgas de dudas, ¿sí? Entonces, solo déjenme explicarles con Excel para que lo hagamos ya todo con Excel y así lo hacemos más rápido, ¿sí? Y lo probamos. Va, entonces miren pues. Entonces, ahora lo vamos a hacer con Excel y vamos a probar las dos teorías que tienen dudas ustedes, ¿sí? Entonces, vean pues. Entonces, tenemos aquí Megastat. Entonces, acá en Megastat, ¿sí? Nos vamos a ir aquí donde dice probabilidad, ¿sí? Y donde dice probabilidad, le vamos a dar donde dice distribución normal. Entonces, acá nos va a seguir la siguiente pestaña. ¿Tienen todos ya tienen todos esta pestaña? Ya. Va, entonces vean, dice, calcular la probabilidad dado Z. Aquí hay dos opciones. Pueden ustedes calcular todo a mano y tener Z, o pueden meter los datos de una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que lo voy a hacer de las dos formas para que miren cómo se hace. Ahorita ya conocemos Z. ¿De cuánto vale Z? Dijimos que vale 1.5, ¿cierto? Entonces, nos vamos a Excel, metemos acá 1.5, ¿sí? Entonces aquí dice, calcular la probabilidad dado Z, ¿sí? Entonces, aquí no cambiamos media ni la desviación estándar. ¿Por qué? Porque nosotros ya calculamos nuestro Z. Si no lo calculáramos, entonces sí las vamos a meter, que esa va a ser la otra forma en la que les voy a enseñar. Entonces ahora dice, shading son las colas, ¿sí? Entonces dice, por encima, perdón, por debajo o por encima, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos averiguar? Z de 1.5, ¿por encima o por debajo? Por encima. Por encima, ¿va? Entonces le vamos a dar upper, ¿sí? Y le damos OK. Licenciado, pero ahí no colocó media ni desviación estándar.
Exacto, no lo coloqué, ¿por qué? Porque nosotros ya llevamos, ya tipificamos nuestros datos, o sea, ya los llevamos a una distribución normal, ¿sí? ¿Y cómo la llevamos a una distribución normal? Por medio de la fórmula para encontrar el valor de Z. Entonces, por eso es que dice que la media es 0 y la desviación estándar es de 1. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Va, entonces miren, ¿cómo nos dio acá? Entonces, como nosotros le dijimos que queríamos encontrar por encima, entonces ¿cómo se me fue la palabra? Lo siento. Nos va a llenar o a rellenar o a resaltar, resaltar es la palabra que estaba buscando. Nos va a resaltar, ¿sí? En la distribución normal, el pedazo que nosotros estamos encontrando. Y acá nos aparecen los datos, mire. Por debajo, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la probabilidad? 93.32, ¿sí? Por encima, ¿cuánto es? 0.668. Es exactamente lo mismo nos dio acá, miren. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí lo miran? Sí. Entonces, ahora hagámoslo. Digamos que no hubiéramos calculado los datos nosotros, sino que solo conocemos la media, conocemos la desviación estándar y sabemos lo que queremos y sabemos cuál es nuestra X y metemos los datos. Entonces, vámonos otra vez a Megastat. Quiero que le den donde dice clear, ¿sí? Porque hay que darle clear para que no nos caiga encima de la misma curva que ya graficamos, ¿sí? Entonces le damos en clear, ¿sí? Ya que le dimos en clear, volvemos otra vez, probabilidad, distribución normal, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vamos a meter primero nuestra media y nuestra desviación estándar. ¿Nuestra media de cuánto era? De 500, ¿verdad? Sí. Nuestra desviación estándar era de 50, 50. si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué cambió aquí? Miren, de decir Z, cambió a X. Entonces, ¿qué valor debemos de meter ahora acá donde dice X? Los 575. 575, exacto. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos el 575 como es, buscamos por encima, le ponemos upper y le damos OK. Entonces, miren, nos dio exactamente lo mismo ahora, ¿sí? Solo que con nuestros datos, ¿sí? Entonces, no tuvimos necesidad de calcular Z con la fórmula, ¿sí? Solamente metimos ya nuestros datos. Entonces, tenemos exactamente lo mismo. Miren, por debajo o hasta ese punto dice que es una probabilidad de 93.32. Por encima tenemos una probabilidad de 0.0668. Nuestro Z es 1.50. El X es 575. La media es 500. Y la desviación estándar es 50. ¿Sí? ¿Les quedó claro cómo se hace de las dos formas? Sí, casi que sí te lo entendí, solo me quedó duda con el 0.668, porque entiendo que el punto 9332, como habían dicho, es hasta 575 para atrás, Ajá. pero ese 0.0668, ¿qué significa? Ok, mira pues. La probabilidad de 93.32 es hasta este punto, ¿sí? Ajá. Vale. O sea, todo esto de acá. Todo esto tiene una probabilidad de que ocurra de 93.32, ¿sí? Y la probabilidad de que esté por encima de las 575 unidades, que es este mismo punto de acá, ¿sí? O sea, ¿Cuál es? 576. Esa probabilidad es de esto de acá, que son 0.668, que es lo que nos falta para que tengamos completamente 1 o 100%. O sea, digamos, en este caso, ese punto 0668 representaría un 576 hasta arriba, pues digamos. Hasta arriba, exacto. O sea, es lo que estamos diciendo, es por encima de 575. La probabilidad de que se vendan más de 575, por encima de 575 unidades es de 6.68% o 0.0668. ¿Ahí sí te quedó más claro? Sí. Va, buenísimo, ¿sí? Entonces, ahora salgamos de dudas con lo que nos estaba preguntando. ¿Quién era el que nos estaba preguntando cuánto sería el valor si ponemos cuál es la probabilidad de que produzcamos, por ejemplo, 500 unidades? ¿Quién había preguntado eso?
Francisco. Francisco, va. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces voy a borrar esto nada más de acá. Ok, entonces vámonos ahora a encontrar esa probabilidad, ¿sí? Nos vamos a datos, megastat, le damos clear, probabilidad, distribución normal, entonces ponemos media 500 y ponemos 500, ¿sí? Entonces, si le damos lower o upper, al final no importa acá, ¿sí? Porque al final nos va a dar los dos datos, nos va a dar el dato que está por debajo y nos va a dar el dato que está por encima. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser esa probabilidad? Si analizamos lógicamente ahorita, ¿cuál creen ustedes que va a ser la probabilidad de que podamos producir 500? 100%. No. 50, 50. Exacto, porque 500 es el punto medio, acuérdense, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Y ahí está, miren, ¿sí? La probabilidad que produzcamos 500 por debajo o 500 por encima es de 50%. ¿Por qué? Porque es nuestro punto medio, ¿sí? Eso es lo que quería que entendieran. Entonces, yo sé que ya haciéndolo aquí gráficamente, ya me entienden mejor, miren. Entonces, Francisco, ¿te quedó claro ahí? Sí, gracias. Va, buenísimo. Entonces, esto es, y entonces, ¿cómo interpretamos probabilidades o cómo las explicamos? Pues las probabilidades lo que nos sirven es para la distribución normal, perdón. La distribución normal nos sirve para poder decir cuál es la probabilidad de que ocurra cierto escenario, ¿sí? Para eso es que vamos a usar nosotros la distribución normal, ¿sí? Entonces, sigamos con los ejemplos, ¿sí? Entonces, ya resolvimos no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, miren, ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 490 unidades? Entonces, quiero que tengan algo claro, ¿sí? Hasta este punto, el punto medio, ¿cuánto vale? 500, ¿verdad? ¿Sí? Estamos claros que la mitad son 500 unidades, ¿cierto? Va, entonces, si ahora nos dice cuál es la probabilidad de que se produzcan de que las ventas sean mayores que 490 unidades. O sea que eso quiere decir que nosotros vamos a buscar la probabilidad hasta 490. Entonces, 490, ¿dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda de la media? Izquierda. A la izquierda. Entonces, esa probabilidad va a estar por acá, miren, ¿sí? Entonces, por acá vamos a tener 490 unidades, ¿sí? Entonces, ahora quiero que tengan esto claro, ¿sí? Y quiero que se recuerden siempre, siempre eso. Todos los datos que se encuentran por debajo de la media, el valor de Z tiene que ser negativo, siempre. Si a ustedes no les da un valor de Z negativo, la probabilidad de que ocurra algo por debajo de la media está malo, ¿sí? Y todos los datos que estén por encima de la media deben de tener un valor de Z positivo, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta ahorita que lo hagamos, ¿sí? Entonces, hagámoslo con Megastat. Entonces, nos vamos acá a Megastat, ¿sí? Le damos clear, probabilidad, distribución normal. Entonces, siempre la media es de 500, la desviación estándar de 50. ¿Y ahora cuánto vale nuestro X? 490. 490. ¿Y qué estamos buscando? Por encima de 490, ¿verdad? Sí. Entonces le damos upper. Aquí en shading le damos upper, ¿sí? Entonces le damos OK. Da menos 0.20 en la curva. Exacto. Entonces, ¿está bien nuestro Z que sea negativo? ¿Sí o no? No. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el 490 está por debajo de la media, ¿sí? A quien dijo no, le quedó claro ahora por qué sí está bien que nuestro Z sea Sí, negativo. porque está abajo de la media. Ah, exacto, así es, ¿sí? Entonces, como nos están preguntando que cuál es la probabilidad que podamos vender más de 490 unidades, entonces, ¿cuál me dirían ustedes que es la respuesta? Sí, 50. Si quieren, para que quede claro también, esto de las probabilidades lo vamos a dejar así como nos aparece en Megastat.
Si Megastat nos dice 57.93, entonces la probabilidad de que ocurra eso es de 57.93%, ¿sí? ¿Les parece que quedemos claro en cómo se van a interpretar estas respuestas de distribución normal? ¿Que se explique de esa manera? Por los decimales que saca entonces. Ajá, para que no tengamos ahí problema con José después de que me dice él, pero mira, yo puse 58 porque aproximé. ¿Les parece que lo dejemos exacto como nos lo va a dar Megastat? Sí. Va, buenísimo. En este caso es 57.93, ¿verdad? La respuesta. Así es, 57.93% o 0.5793, ¿sí? Puede ser de las dos formas. Va, entonces, entonces, como nos preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de que se puedan vender más de 490 unidades? Bueno, pues la probabilidad es de 57.93%. Triste las probabilidades de venta de esta empresa. Ok, entonces sigamos con los ejemplos, ¿sí? Para que les queden más claros. Va, entonces, ahí estaríamos bien. Miren, aquí nos dio, en lo que tenemos en la presentación, nos dio lo mismo. Y aquí está hecho a mano, ¿sí? O sea, se fue a ver la tabla y todo, ¿sí? Va, entonces, veamos este ahora, ¿sí? Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean menores que 510 unidades? ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Entonces nos vamos aquí a Megastat, le damos clear, probabilidad, distribución normal, ¿sí? Entonces, nos decía de que eran 510, creo, ¿verdad? 510, exacto. Entonces, le ponemos aquí en X ahora. ¿Cuánto vale nuestro X ahora? 510. Nos está preguntando que sean menos que 510, ¿cierto? Ajá, y tendría que ser en lower. El lower, ajá. Sí, entonces le damos acá. Wendy dice no se pueden hacer varias gráficas en un solo Excel. ¿Cómo así, Wendy? Perdone, no entiendo muy bien su Sí se pregunta. puede, pero tienen que cambiarle el nombre a las hojas. Ah, ya le entendí. O sea que, mire, pues lo que pasa es que acá no nos va cayendo encima. Todas las gráficas están por encima, mire. No sé si esa era su pregunta. Ahora, para que tengamos varias hojas, es lo que nos dice nuestra otra compañera. Antes de calcular la nueva gráfica, le cambiamos nombre a esta y le ponemos, por ejemplo, output 1. Entonces, la nueva gráfica que generemos nos va a caer en otra hoja distinta. No sé si esa era su pregunta. Sí, sí. Gracias. Buenísimo, pues va. Entonces, vámonos a la parte de abajo. Entonces, no lo habíamos calculado todavía, ¿verdad? Es 510 más. Entonces, Megastat, distribución normal. Creo que no le he dado clear. Probabilidad, distribución normal. Entonces, ahora, media de 500, desviación estándar de 50. Y nos está preguntando que sea hasta 510. Entonces, es lower, ¿sí? Le damos acá. Ok. Entonces, ¿el Z qué debe ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Positivo, porque acuérdense que el 510 está por encima de 500, ¿sí? Ujú. Nuestro X es 510, entonces como nuestro X es 510, eso quiere decir que está por encima de 500, entonces debe ser Z positivo. Va. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan menos de 510 unidades? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Qué me dirían ustedes? 57.93%. 4207. Así es, 57.93%. Y vean lo curioso de acá. ¿Ya vieron la probabilidad de que se produzcan más de 500, más de 490 unidades? ¿Cuánto es? Es lo mismo. Y de que se produzcan menos de 510, es lo mismo también. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque simétricamente, respecto a la media, ¿sí? El dato que es por encima, que es 510, y el dato por debajo, que es 490, ¿sí? Es como que nosotros estuviéramos diciendo, apliquemos la misma cantidad por encima y la misma cantidad por debajo, ¿sí? Entonces, la probabilidad nos va a dar lo mismo, ¿sí? No sé si les queda claro eso. Perdón, fíjate que a mí me dio negativo la Z. Creo que algo metí mal, ¿verdad? Vamos Va. a ver. ¿En X qué valor tenés? 490. Ahí está. El dato era 510. Ah, ya. Volvelo a hacer si querés. En la C son 490 unidades y en la D son 510 unidades. Exacto.
Así es. Sí, pues, ok. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, entonces, ya que estamos ahí, ¿sí? Ya les quedó claro esto, cómo es la interpretación, cómo vamos a decir la respuesta. ¿No hay ningún inconveniente con ello? ¿Está claro para todos? ¿O alguien tiene alguna duda? Como diría el dicho, el que calla otorga. Entonces, asumo que todo está claro, ¿verdad? Por el Va, momento. me parece, va. Entonces, Sí. sigamos pues, va. Entonces, ya encontramos, miren cuánto nos dio acá, nos dio lo mismo, ¿sí? Nos dio 57.93. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces dice ahora, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean menores que 485 unidades? Entonces, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo para que practiquemos. Yo sé que van a decir otra vez lo mismo, pero yo quiero que practiquen, ¿sí? Entonces, nos vamos acá, Megastat, le damos en Clear, probabilidad, distribución normal, ¿sí? Y ahora son 485. Entonces, nuestro X ahora vale 485. Siempre lo mismo, debajo, ¿verdad? Le damos OK. Entonces, como es 485, les pregunto algo. ¿El valor de Z tiene que ser negativo o positivo? Negativo. Negativo, muy bien, ¿sí? Entonces, estamos haciendo todo bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean menores que 485 unidades? Dice que la probabilidad es de 38.21. Entonces, ahora quiero que ya empecemos a analizar, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿ya? ¿Vos crees que es que tengan una alta probabilidad esta empresa de vender menos de 485 unidades? ¿Qué me dirían ustedes? Considero que no tiene bueno, menos no tiene una alta probabilidad, tiene una alta probabilidad de vender más, entiendo. Exacto, ¿sí? Eso es lo que ya quiero que empiecen a analizar, ¿sí? Y de esa forma les voy a preguntar en el siguiente corto, ¿sí? Así más o menos van a ser las preguntas. ¿Cree usted que la probabilidad que le dio, por ejemplo, es alta de que se puedan producir menos de 485 unidades? Entonces, su respuesta, ¿cuál va a ser? Va a ser que no. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se produzcan menos de 485 unidades es de 38%. Entonces, la probabilidad es baja, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular si una probabilidad es alta? Dejémoslo en que si está por encima del 60%, ¿sí? Si tenemos una probabilidad por encima del 60%, dejémosla que ya es una probabilidad alta. Y si está por debajo del 60%, dejémoslo como una probabilidad baja, ¿sí? Esto ya es algo muy a criterio del rol del negocio, de las personas, de cómo lo quieran interpretar. Pero en el curso, si quieren, dejemos que una probabilidad alta es por encima del 60, y una probabilidad baja es por encima por debajo del 60. ¿Les parece que quedamos en esos términos? Ok. Va. Sí, Buenísimo. claro, como la... Buenísimo. Va. Entonces, sigamos con los ejemplos, ¿sí? Entonces, ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de las ventas que están entre 560 y 520 unidades? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? Quiero que lo analicemos, ¿sí? ¿Qué me están pidiendo? Entonces voy a hacer aquí la gráfica, ¿sí? Quiero me voy a pasar a Excel para que se mire más. Ok, voy a bajar un poco acá. Entonces, perdón. Ahí está, va. Entonces, ¿qué me están pidiendo ahora? Miren, me están pidiendo la probabilidad que esté entre 2 puntos, ¿sí? Entonces, esta es mi media, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos? Solo voy a verlos. 560 y 520. Bueno, 520 está por debajo o por encima de la media. Por encima. Por encima. Entonces, tenemos 520 unidades acá, ¿sí? 520. Y 560 está por debajo o por encima de la media. Por encima también. Por encima. Entonces, va a estar más o menos por acá. Y me están pidiendo que cuál es la probabilidad que las ventas, ¿sí?, estén
entre 520 y 560 unidades. O sea, ¿qué probabilidad me están preguntando? Me están preguntando esto de acá, miren. Este pedazo de acá, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, si nos están pidiendo este pedazo de acá, ¿cómo creen que debemos de encontrarlo? Vamos a encontrar la probabilidad de 520, ¿sí? Que nos va a Con dar la un valor. diferencia. Exacto. Y vamos a encontrar la probabilidad de 560, que va a ser otro valor. Entonces vamos a tener x1, ¿sí? Y x2, ¿sí? Entonces, como decía, ¿quién habló, perdón? Judy. Judy. Entonces, como decía Judy, la probabilidad de que ocurra eso va a ser la diferencia de los dos. Entonces va a ser x2, ¿sí? Perdón, aquí me confundí un poquito. x2 menos x1, ¿sí? O sea, las probabilidades que nos den de esos dos valores las vamos a restar. Y ese resultado va a ser la probabilidad de este pedazo que se encuentra acá. Miren, ¿sí? De este pedazo de acá. ¿Está claro para todos cómo es que vamos a encontrar esa probabilidad que está entre 520 y 560? ¿O alguien tiene dudas? ¿No? Va. Entonces, estamos nítidos. Entonces, vamos a hacerlo con Megastat, ¿sí? Entonces, hagámoslo con Megastat. Entonces, voy a cerrar esto de acá. Miren, ya se dieron cuenta que es más amigable Zoom. Y que no hemos tenido problema con la conexión tampoco. Va. Entonces, solo voy a bajar acá. Bueno, no voy a bajar porque igual eso me lo pone hasta abajo. Va. Entonces, le voy a dar clear, ¿sí? Vamos a probabilidad, distribución normal. Entonces, primero encontremos el 520, ¿sí? Entonces, miren, este solo es no quiero confundirlo, ¿sí? Voy digamos, a sombrear ahorita solo los extremos y no voy a sombrear la parte que quiero encontrar para que se mire como bonito nada más, ¿sí? Entonces, derivado de eso, el shading voy a jugar con él un poco ahorita, ¿sí? Entonces, como yo quiero encontrar la probabilidad entre 520 y 560, ¿sí? Entonces, pongo aquí 520 y para sombrear el extremo, yo le voy a decir que quiero buscar lo de abajo, ¿sí? Entonces, le doy OK. Entonces, me sombreó toda la parte del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ya conocemos la probabilidad hasta 520, ¿sí? La probabilidad hasta 520 es de 65,54. Ahora quiero conocer la probabilidad hasta 560, ¿sí? Entonces, le doy acá otra vez a Megastat. Ahora no le doy clear. ¿Por qué no le doy clear? Porque quiero que caiga encima de la misma curva, ¿sí? Entonces, no le voy a dar clear. Entonces, le voy aquí y ahora coloco 560, ¿sí? Y le voy a colocar encima de 560. ¿Por qué por encima? Solo para que me subraye o me ponga color o relleno en la cola del lado derecho, ¿sí? Por encima de 560. Entonces le doy OK. Y ahí está, miren, entonces ya lo tengo, ¿sí? Entonces ya tengo la probabilidad hasta 520 que es 65,54 y la probabilidad hasta 560 que es 88,49. Entonces, ¿qué valores tendría que restar yo acá para encontrar la probabilidad entre 520 y 560? ¿Quién me dice? Ahí El que, el 0.8849 menos el 65,54, ¿no? Así es, exacto. ¿Sí? Entonces venimos y decimos esto menos esto, ¿sí? Entonces, la probabilidad es de 22,95 o 22,95, ¿sí? Licenciado, perdón, ¿hay gráfico las dos juntas o fue por separado? Es que me perdí en la No, explicación. las dos juntas. Lo que hice fue no darle clear la segunda vez que encontré el valor de 560, o la probabilidad, mejor dicho, de 560. No le di clear. Entonces, caigo encima de la misma gráfica. Pero esto lo hice solo para que se mire bonito. Ustedes pueden darle clear y calcular los dos datos por aparte. Al final lo que me importa es que lleguen a este dato. Miren, 22,95. Y cuando coloca el shading, ¿coloca lower o upper? Depende. Con el 520 le di lower y con el 560 le di upper. ¿Por qué? Solo para que me subraye
por encima de 560 y solo para que me subraye por debajo de 520. Ojo, miren, siempre Megastat le va a dar los dos datos. Miren, siempre les da lo que está por debajo y lo que está por encima. Entonces, al final, si el shading lo ponen mal, eso no importa. ¿Por qué? Porque el shading solo es para colorear el área de la curva, ¿sí? Yo eso no lo voy a calificar, no les voy a decir, mira, el dato me lo diste bien, pero el shading está mal. No, o sea, con que entiendan la lógica y sepan interpretar la probabilidad está bien, ¿sí? Obviamente Megastat aquí pide qué shading queremos colorear, solo para que lo resalte, digamos. Una duda, si yo resto el 0.3446 y el 0.1151 me da el mismo resultado. Entonces no sé si esa lógica también está bien. 22.95, vamos a ver. Está por encima, tengo 34.46. Y el otro sí. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la lógica lo que le está diciendo es que por encima de 520 tiene una probabilidad de 34.46. O sea, toda esta parte de acá, miren, solo la voy a manchar con lápiz. Esta parte de acá, todo esto de acá, la probabilidad es 34.46. Y luego, esta le dice que es de 11.51, o sea, de aquí para acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene el valor de acá y el valor de acá. Entonces le da lo mismo. Ojo, no sé si siempre sale el mismo valor. Entonces, sí necesito que el análisis lo hagan correctamente, ¿verdad? De qué es lo que se está pidiendo. Entonces, los datos correctos a restar son estos de acá, ¿sí? No sé si ahorita por casualidad digo que sí da el mismo valor. La verdad es que les soy sincero, no sé si pueda pasar siempre o solamente en este caso. Lo desconozco, les soy sincero. Pero lo correcto es que ustedes sepan la interpretación, porque de nada me sirve tampoco que por suerte les salió, ¿verdad? Sí quiero que interpreten bien los datos. Porque si yo en el corto, por ejemplo, les pregunto, bueno, ¿y cuál era el dato por debajo? ¿Y cuál era el dato por encima? Entonces me tienen que dar estos valores, ¿sí? Este por debajo y este por debajo también, ¿sí? Y si me dan estos, están malos, ¿sí? Ya. Manuel, no, siempre hay que hacer la resta. El programa no lo hace. Eso sí no lo hace el programa. Solo nos hace favor de darnos estos datos. Es que yo tengo un programa que sí nos lo saca directamente. ¿Así? ¿Cuál será? Exactamente igual. ¿Y cómo se llama el programa? GeoGebra. No sé si quieren que les comparta la pantalla para que se los muestre. Sí, si fueras tan amable. Ok. Solo que creo que le tenés que dar stop share para que yo pueda... Tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Ajá. Espera, pues, ahorita voy. Me perdió esto. Vamos a ver. Ahí estamos, ya. ¿Proba? Que cabal, uno puede poner, digamos, si uno quiere que esté por encima de un valor, por debajo de un valor o dentro de dos valores. O entre. Ah, buenísimo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahí es un poco más sencillo, siento yo, y más amigable para... Y este programa es gratis. Es gratis, sí. ¿Sí? Ah, buenísimo. ¿Sí? Ajá, buenísimo. De hecho, cuando uno lo abre, le sale esto, que también es una graficadora, y uno tiene que meterse en vista, y hay una de probabilidad. Es este de acá. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ajá. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí. Va. Entonces le dan en vista. Solo que creo se quedó como en cálculos donde decía cálculo de probabilidad nada más. Se te cerró. ¿Quieres volverlo a poner? Sí, mejor. Ahora, ahí está. Entonces, abren acá y ya, digamos, pueden seleccionar los diferentes tipos de distribuciones que existen de probabilidad. Sí. En este caso, normal, la normal, ¿verdad? Y ¿sí? Ingresamos los valores de... Ay, no sé por qué. Ya no sale. Abajo está, ¿verdad? Media y desviación estándar. Ajá, sí. Entonces uno ingresa acá los valores de media y desviación estándar y uno de una vez le dice al programa si quiere que sea por encima, por debajo o dentro de dos valores. Entre. Sí, pues.
Y aquí uno puede cambiar, por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, la probabilidad, qué sé yo, del punto 8, le cambia Ajá, unidades. Y exacto. cambia las Ajá. unidades, le cambia el valor. Yo siento que esto está un poco más amigable, porque no hay que estar y gráficamente, pues. Sí, sí, la verdad es que sí. Si quieren podemos trabajar con esto, no sé qué dicen los demás. Yo la verdad no tengo inconveniente. Me parece muy, no lo conocía esta aplicación, gracias, oíste, por el aporte. Ok. No sé qué dicen los demás, si les parece bien. Y vean, Ah, podemos trabajar con los dos. Los que quieran trabajan con Megastat y los que no, pues trabajan con este, ¿sí? Les soy sincero, Megastat a veces da problema de que hay que estarlo instalando cada vez. Por ejemplo, ahorita terminamos el día de hoy y la siguiente sesión posiblemente no les va a aparecer, entonces hay que volverlo a instalar. Entonces tiene esas, digamos, debilidades Megastat. Tal vez no lo mandas, me lo mandas a mi correo, Francisco. Oh, no, perdón. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Manuel. Manuel, perdón, Manuel. Ajá, Tal vez me lo sí. mandabas por correo, Manuel, y yo ya se los comparto todos, o se los compartimos a todos, ¿verdad? Ah, va, nítido. Yo lo pongo en el grupo, si Va, quieren. buenísimo. No, Wendy, ¿Cómo se en la tarea llama, no voy Manuel? a pedir las gráficas. Si quieren, pueden ponerlas. Yo con la interpretación, suficiente. Lo que, como les decía yo, a mí lo que me interesa del curso es que ustedes aprendan a interpretar todo lo que vamos a ver, ¿sí? Que ustedes puedan el día de mañana decir, sí, sé de qué me están hablando, o puedo dar una interpretación de esa curva, puedo explicarla, ¿sí? Porque para mí de nada me sirve que aprendan a graficar los colorcitos, nada, no, eso no me sirve. Me sirve la interpretación, ¿verdad? Va, entonces, gracias, Manuel, por tu aporte. Está buenísima esta aplicación, te agradezco. Ok. Entonces, vamos a seguir. Ya se ganó puntos extra, Manuel. Entonces, Eso me agrada, eso me agrada. entonces vamos a seguir viendo lo de la clase. ¿Sí? Entonces dice, entonces ya encontramos la probabilidad que esté entre 560 y 520. Pues la probabilidad es de 22.95, ¿sí? Que es lo que nos dio exactamente acá en Excel. Miren, 22.95, ¿sí? Entonces, sigamos con los demás. Este es otro. Miren, ¿cuál es la probabilidad que las ventas estén entre 550 y 470? Pues va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Si quieren, este no lo voy a hacer porque es un poquito más de lo mismo y estoy viendo que ya nos está agarrando un poquito la tarde. Entonces, solo voy a ver qué escribieron por ahí. Gracias. GeoGebra. Ok, perfecto. Entonces, esta, como les decía, es un poquito más de lo mismo, no la voy a explicar. Esta es igual a otra, entre 480 y 460 es otro poquito más de lo mismo, ¿sí? Solo tenemos que encontrar el área que esté entre las dos, ¿sí? Y ahora viene otra, ¿sí? Dice, el servicio técnico para computadores, ¿sí? Ha obtenido la información que un técnico que tiene una media de 50 minutos, ¿sí? Y una desviación estándar de 4 minutos, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el técnico se tarde más de X minutos, ¿sí? Y la probabilidad de que se tarde más de X minutos dice que es de 0.1, ¿sí? Entonces, esto era lo que nos decía, por ejemplo, Manuel, creo que era el que nos había dicho que cuando había que interpolar, ¿verdad? Sí, así es. Así es, va. Entonces, este es exactamente un ejemplo de esos, mira. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros, si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, a la tabla de Z, ¿sí? El valor del área, o sea, la probabilidad de 90%, ¿sí? No va a haber un valor exacto. Entonces, ahí tendríamos que interpolar. Pero con Megastat no hay necesidad de interpolar, ni con el programa este de GeoGebra que me acabas de decir, sino que vamos y colocamos el dato, ¿sí? Entonces, nosotros ahora tenemos que encontrar X y nos están dando probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a tener que meter los datos de una forma distinta. Entonces, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Entonces, nos vamos aquí a Megastat, ¿sí? Solo ojo. Voy a hacer algo aquí, una curva rápido. ¿Sí? Entonces, me quedo muy fea. Vamos a ver, miren pues. Tenemos esto siguiente, ¿sí? Dice que el técnico tiene una media, vamos a ver de cuánto decía.
de 50 y una desviación estándar de 4, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos hasta acá 50, ¿sí? Y una desviación estándar de 4. Entonces aquí tenemos 50, ¿sí? Entonces nos están diciendo que ellos quieren encontrar la cantidad de minutos, o sea, quieren encontrar un X, ¿sí? Y nos dice que la probabilidad de que ese X ocurra, ¿sí? O sea, el X, ¿sí? Por encima de eso es 10%, o sea, hasta acá X vale 90%, ¿sí? Hasta ese punto. Y por encima de ese punto vale, o sea, y por encima, y que esté por encima de ese punto es el 10%, ¿sí? Que es esta parte de acá, miren, todo esto, ¿sí? Esto es el 10%, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar la probabilidad de quién, de 90, vamos a meter qué probabilidad, la de 90%, ¿sí? Porque hasta 90%, si analizamos ¿cómo se llama? El problema nos dice, la probabilidad que el técnico se tarde más de X minutos es del 0.10. O sea que se tarde más de este dato de acá, estos minutos es del 0.10. Entonces, vamos a meter o vamos a usar esta probabilidad. Entonces, ahora tendríamos que despejar la fórmula, ¿sí? La fórmula decía que era Z es igual, ¿sí? ¿A qué cosa? A X menos la media partido la desviación estándar. Entonces, como ahora estamos buscando X, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría X es igual a ¿qué cosa? A Z, ¿sí? Por la desviación estándar, ¿sí? Más, ¿qué cosa? La media, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar ahora, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la X, ¿sí? Entonces, encontrémoslo con Megastat. Entonces, nos vamos acá a Megastat, ¿sí? Le decimos clear, probabilidad, distribución normal. Entonces, ojo, ahora dice calcular X dada la probabilidad. Entonces le damos acá clic, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra probabilidad? Nuestra probabilidad es de 90, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra media? Nuestra media es ahora de 50. ¿Y la desviación estándar de cuánto era? De, eso sí no me acuerdo. 4. Entonces ahora nuestra desviación estándar es de 4, ¿sí? Entonces, ¿y qué queremos saber? Encima de, ¿verdad? Entonces le damos over. ¿Está claro ahí? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien no me entendió? Ok, entonces le voy a dar acá, vamos a ver, están hablando por el chat. Todo bien, va, buenísimo. Entonces le damos ok, ¿sí? Y entonces, ya, aquí me salió mal, miren. Porque aquí le puse por encima, entonces el 90 lo tomó por encima, hasta acá, entonces aquí lo calculé mal, ¿sí? Lo vamos a hacer otra vez. Lo voy a dar clear, probabilidad, distribución normal, 90, y le vamos a dar lower. Porque entonces yo estoy diciendo que o sea, que todo por debajo vale 90, ¿sí? Ahí me he confundido, lo siento. Entonces le damos en lower. Y ahora sí, miren. Entonces, hasta este punto tenemos 90, ¿sí? Y que esté por encima de ese punto es el 10, la probabilidad de 10%. Entonces, ¿cuál es el valor? Es 55.1 minutos, ¿sí? Entonces, como la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el técnico se tarde más de, ¿cuánto sería aquí la respuesta? 55.1 minutos. 10 minutos, ajá. Es de 10%, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, miren, aquí se hizo, por ejemplo, de esa forma que se extrapoló, se interpoló, perdón. Entonces, lo hicimos con una regla de 3, porque, digamos, el valor de 0.90 no estaba exacto en la tabla de Z. Pero todo eso, como les digo, como vamos a tener estas dos herramientas, la de GeoGebra y Megastat, no hay necesidad de hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, ya conocemos el dato exacto. Entonces, ¿cuánto nos dio acá? Miren, 55.1216. Es exactamente lo mismo que tenemos acá, miren, 12.16. Si yo hago esto un poquito más grande, miren.
Cambia un poquito porque Megastat obviamente es más exacto, ¿verdad? Entonces, 55,12,6 tiene acá, por ejemplo, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya se dieron cuenta? X es 55,1. ¿Les queda claro ahí? ¿Cómo encontramos esa cantidad de minutos? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué Perdona, dicen los demás? perdón. Solo, ¿dónde sacaste que decían 90 minutos? Ah, no, esa es la probabilidad. Ah, ok. Ujú. La ¿Por qué? pro- ¿Y por qué es 90 la probabilidad? Ajá. Porque aquí me dice lo siguiente. Me dice, la probabilidad que el técnico se tarde más de X minutos es de 0,10. Entonces, si analizas lo que acabamos, lo que estamos haciendo y todo, decís, bueno, como la probabilidad dice que se tarde más de eso es de 0,10, o sea, es bien mínimo, eso quiere decir que que estoy buscando el extremo derecho, ¿sí? Entonces, como estoy buscando el extremo derecho, yo hasta esos X minutos, yo tengo una probabilidad del 90%. Entonces, utilizas la probabilidad del 90%, ¿sí? Ya, ok. ¿Sí? Los demás, nadie tiene, de verdad, nadie tiene ninguna duda. Miren, yo entiendo que esta parte es un poquito, tal vez, complicada entenderla así virtualmente y la verdad es que les soy sincero, a mí esta parte me encanta darla presencialmente en la pizarra porque me doy gusto haciendo gráficas y todo y subrayando y todo, pero lastimosamente virtualmente no, es un poquito más difícil. Si quieren, Rodrigo, sí, una pregunta. claro. Yo no sé si eso, me imagino que va a venir luego, pero quisiera por lo menos ordenar las ideas. ¿Cómo sé Sí. si una serie de datos se comporta como una distribución de tipo normal? Ah, no. Lo que sucede es que, digamos, nosotros para llevar una serie de datos a una distribución normal, tenemos que tipificar. ¿Y cómo se tipifica? Encontrando el valor de z. Y luego encontrando el valor de z, ya llevas todo a una distribución normal. No sé si me explico por ahí. ¿Qué significa tipificar? Tipificar significa meter los datos a tu fórmula y encontrar z. Ah, ok, gracias. Ujú. Eso significa, ok. O sea, y dicho en otras palabras, cuando decís tipifique o lo llevé los datos a una distribución normal, quiere decir que ya caíste en que tienen una media cero y desviación estándar de 1. ¿Y eso por qué es? Para que esté dentro del área de bajo la curva. O sea, que tus datos ya los puedes analizar dentro del área bajo la curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya caíste en probabilidades y todo este tema, ¿verdad? Sé No que sé son si como les más queda como una claro. forma es más una forma de agrupar los datos de cierta manera, más que, es que yo pensaba que solo era agarrar una tabla de frecuencias y colocarlo, pero veo que Ah, no, no, ¿verdad? no, O sea, no, hay alguna no. forma de Sí, la tabla de frecuencias organizar es los muy datos. distinto. Ujú. Ok, Sí, no, muy bien, la tabla gracias. de frecuencias es otro tema. De hecho, con la tabla de frecuencias no encontrás probabilidades, ¿verdad? Solo encontrás datos exactos. Pero ahí, digamos, la probabilidad de que ocurra algo no la puedes encontrar. Para hacer eso, tenés que llevar todo a una distribución normal, ¿sí? Wendy, ¿cuántos decimales usamos con los minutos? Si quieren, acá, si quieren, usemos dos, como hemos venido trabajando siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí decía 55,1, dejémoslo en 55,13, ¿sí? Como da el dato ahí Megastat, ¿sí? No hay problema. Si quieren, de todos modos, cuando, digamos, tengan dudas en el corto o en el parcial con esto de las respuestas, me pueden hablar a mí por Telegram y decirme, mire, fíjese que me dio esta respuesta. Tengo entre las posibles respuestas los siguientes datos. Yo creería que la correcta es esta. Entonces, lo platicamos y yo les digo si están bien o están mal o cuál es la respuesta, ¿sí? ¿Les parece que trabajemos de esa manera? Sí, gracias. Va, buenísimo. Excelente. Entonces, vamos a seguir. Solo permítame que se me está quedando sin carga la laptop, pues.
Ok, entonces, sigamos, perdonen, ¿sí? Entonces, sigamos con la presentación. Entonces, como les decía, esto son de los datos exactos. Ahora miren, hay otro, dice, ¿cuál es la probabilidad que el técnico se tarde menos de X minutos? ¿Sí? Entonces dice que esa probabilidad es de 0.15. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué probabilidad vamos a usar? ¿15% o por encima del 15%? Si nos están preguntando que la probabilidad que el técnico se tarde menos de tantos minutos es de 0.15. Entonces, ¿qué probabilidad utilizarían ustedes para encontrar el dato? Punto 15. Punto 15. ¿Tienen todos claro por qué se utiliza punto 15? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, disculpa, si lo pudieras explicar por qué se usa el punto 15. Va. Entonces, perfecto. Entonces, mira, pues, lo que pasa es que ahora la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el técnico se tarde menos de X minutos? ¿Sí? Esa probabilidad es de 0.15, ¿sí? Entonces, si te pones en la curva, ¿sí? Y la dibujas, si quieres la voy a dibujar, para que nos quede más claro. Lo mira Excel. Entonces, dice, tenemos acá, ¿verdad? Entonces dice que la probabilidad de que el técnico se tarde o sea, menos de esa cantidad de minutos es solo del 15%. Entonces, te pregunto, esa probabilidad es baja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como es una probabilidad baja y te está diciendo que es por debajo de esos minutos, entonces, ¿tu valor dónde va a estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho de la curva? O mejor dicho, tu probabilidad. ¿Dónde va a estar? ¿Del lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, lo vamos a tener por acá, ¿cierto? Entonces, si te dice que la probabilidad de que sean menos de esa cantidad de minutos es de el 15%, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que hasta esos minutos tu probabilidad es del 15%. Y por debajo tu probabilidad es del 15%, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a utilizar solo el 15%. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es este pedazo de acá, ¿sí? Que está por debajo de esa cantidad de minutos. Entonces, por eso es que usamos el 15 y no el resto, que el resto serían, ¿qué? 85, o sea, todo esto de aquí vale 85%, ¿sí? Entonces, no sería lógico utilizar una probabilidad del 85%, sino que lo lógico es utilizar una probabilidad del 15%, ¿sí? No sé si les queda claro. Sí. Va, entonces, hagámoslo en Megastat. Entonces, nos venimos a Megastat, le damos Clear, probabilidad, distribución normal. Entonces, aquí ahora en P vamos a tener punto 15, ¿sí? Media de 50, desviación estándar de 4 y el shading es lower. Entonces lo graficamos. Entonces, ahí está. Miren, entonces, les pregunto, ¿cuál es la cantidad de minutos entonces que es la respuesta de esta pregunta? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Están por ahí? 45.85. Ah, exacto. Entonces, la pregunta dice, la probabilidad que el técnico se tarde menos de 45.85 minutos es de 15%, ¿sí? O 0.15. ¿Les queda claro ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Y miren, efectivamente aquí cambia un poquito porque esto es un poquito a mano. Entonces, si lo dejamos son decimales, lo mismo, 45.8, ¿sí? Pero esto es como aquí se interpoló y todo, entonces es un dato más, digamos, inexacto, si así lo quisiéramos decir, hablando en términos estadísticos, ¿sí? Pero al final da lo mismo. Igual como les digo, todo lo vamos a hacer con Megastat, entonces no hay problema, todos vamos a tener la misma respuesta. O con GeoGebra, ¿sí? Ahora vean este, dice, ¿cuál es el intervalo que un técnico se tarde en reparar la computadora y que la probabilidad que el técnico se tarde entre X y X minutos, ¿sí? Entonces dice, asumir que el intervalo es de 0.05 simétrico en torno a la media. Quiero que lo hagan solos, porfa. Y me dicen qué dato les dan, ¿sí? ¿Les parecen 5 minutos para hacerlo? Sí. Va, hagámoslo pues.
Voy a dejar de compartir mi pantalla porque yo lo voy a hacer también aquí para calcularlo y así comparamos respuestas, ¿les parece? Ok, ¿cómo van? ¿Ya alguien lo tiene? Yo ya lo tengo, pero no sé si está bien. ¿Cuánto le dio Ana? No sé si estoy. Soy Judy. ¿Cuáles son los datos que les dieron? La cantidad de minutos por debajo, ¿cuánto les dio a Judy? A ver, perfecto. Así me salió la gráfica. Entonces me imagino que lo que tiene que tardar es menor a 0. Este 0.9, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Acuérdense que lo que estamos encontrando son valores de X, ¿cierto? Ah, ok. Que lo que decía ahí,
es el intervalo que un técnico se tarde en reparar la computadora? ¿Sí? Que el técnico se tarde entre X y X minutos. Entonces lo que estamos tratando de buscar es X, ¿verdad? Ajá. Ahora dice, asumir que el intervalo es de 0.05 simétrico en torno a la media. O sea, vamos a tener la cantidad de minutos por encima en el intervalo de 0.05 por encima de la media y la cantidad de minutos por debajo de 0.05 por debajo de la media. No sé si me explico. O sea que sería 43.4 a 56.6, ¿no? También. No, porque es 0.05 y tu media de cuánto es. 50. No, sí, 50. Ajá. Entonces, ¿tu valor por debajo cuánto vale? Si es menos 0.05. 43.4. No, 45. Perdón, Rodrigo, una pregunta. ¿Sí? Digamos que el intervalo nos debería de devolver una probabilidad del 10% o del 5%. No, acuérdense que lo que estamos buscando son minutos, X, no probabilidades. No, por eso, pero solo si me deja compartir mi pantalla, aquí no sé quién está. Ahí va Judy. Hola, a mí me salieron 49.5 y 50.5 minutos. Ajá, es que mi pregunta es esto, esto tiene que dar 0.1, es decir, 5% a la izquierda de la media y 5% a la derecha. Sí, tiene que dar una probabilidad de, vamos a ver, del 10%, así es, ajá, de 0.1. Exacto. Entonces el intervalo es este. 49.4, quiero ver. 49, sí, ajá, y 50, sí, perfecto. Ese es, así es. Ok, súper. ¿Quién más tiene duda? Cindy, ¿cómo calculó los datos? No sé si está por ahí Cindy. Bien, aquí estoy, perdón, perdí la pantalla. Ok. Me da duda cómo le dieron esos datos, porque sí están un poco distintos a lo que nos dio los demás. Tal vez por la forma en como yo coloqué en la parte de arriba, en el programa, el 0.5. Pero me imagino que no está empezando a partir del centro, como lo hizo el compañero en su gráfica anterior, sino que nos Si quieren les voy a enseñar yo mi gráfica, cómo lo hice. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. Vean, así fue como yo lo hice, miren, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como dice que es simétrico en torno a la media, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo tengo 0.05 por encima de la media en minutos, ¿sí? Y 0.05 por debajo de la media en minutos. Entonces, para encontrar los valores, el intervalo menor, digamos, en minutos, pues es el 45, ¿sí? Acá. Entonces, yo le digo, mire, a Megastat, yo le digo, mira, quiero saber el valor de X de la probabilidad de que sea hasta 45, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿sí? Buenísimo. Luego, ustedes vienen y quieren encontrar el otro punto, ¿sí? Entonces, hasta acá, o sea, toda esta línea de acá, ¿sí? Todo esto acá, hasta ahí sabemos que es 55, ¿sí? Pero para que lo encuentre Megastat, yo digo, bueno, sí, yo sé que hasta acá es 55, pero yo quiero encontrar la parte de arriba. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces le resto a 55, 1. Entonces, ¿cuánto es eso? 45. Entonces, meten 45, ¿sí? Y le dicen a Megastat, Upper, ¿sí? Entonces les va a dar ya estos valores. Miren, 49.5, ¿sí? Y 55. No sé si les dio a todos de esa manera o alguien tiene duda por qué lo hicimos de esa manera. No sé si podría graficarlo para que yo pueda ver cómo lo graficó, que ahí es donde tengo dudas. Ah, sí, claro, con gusto. Entonces solo ahorrar los dibujitos. Yo tal vez la única... ¿Sí? Perdón, yo la duda que me quedó fue en la redacción de que yo a la primera hubiera hecho punto 25 de cada lado. ¿Cómo puedo? ¿Por qué punto 25? Porque nos decís asumir que el intervalo es de 0.05. ¿Sí? Y que va a estar colocado simétrico en torno a la media. Así es, ajá.
no me quedó muy claro en la redacción, que tiene que ser .5 y .5 de cada lado. No, .05, ¿sí? Hay que tener claro eso, .05. Entonces, dice, es simétrico a la media. Cuando decimos es simétrico a la media, lo que estamos diciendo, bueno, entonces yo voy a tener un intervalo por encima de la media, de más, la media más 0.05 por encima y por debajo de la media menos 0.05. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 45 por debajo y 55 por encima. No sé si me explico. Sí, gracias. Va, perfecto. Entonces, ¿cómo lo grafiqué? Me vine acá y le dije, bueno, quiero encontrar el valor de X hasta 45, ¿sí? Pero para que digamos, me resalte bien en la gráfica, entonces, como el primero, el de 45 es lower, ¿sí? Entonces le doy OK. Entonces, ya me sale ahí, miren, ¿sí? Entonces, me sale que el valor de X hasta 45, ¿sí? Es de 49.5, ¿sí? Entonces, ahora, solo para poder subrayar la otra parte, ¿sí? Entonces, yo sé que mi segundo valor, ¿cuánto vale? El que está por encima vale 55, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Sí. Vaya, pero como yo quiero que me subraye Megastat la parte que está por encima de 55, entonces, la parte que está por encima de 55, ¿cuánto es? Para llegar a 100 sería 45, ¿verdad? Entonces, yo le digo acá, 45 ahora, pero por encima. Solo para que me lo subraye, ¿sí? Entonces, ahí ya me quedan los valores, miren. 49.5 y 55, ¿sí? Si de todas formas yo le hubiera dado aquí en Megastat 55 por debajo, ¿sí? Lower, me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Me da siempre los 55, ¿sí? ¿Ya vieron eso? Solamente yo lo hago de esa otra forma para que me subraye, porque si no me hubiera quedado la gráfica subrayada. Por ejemplo, esta parte de acá no me hubiera quedado, miren. Me hubiera quedado, bueno, aquí no se mira, pero me hubiera quedado, digamos, un pedazo en blanco del lado derecho, ¿sí? Yo lo hice de esa manera, pero la lógica es que yo tengo que buscar el 55 y el 45, ¿sí? ¿Qué valores me da eso de X? Estos y estos, miren. 49.5 y 55. ¿Está claro o alguien tiene duda? Perdona, no te comprendí. Solo no sé si podrías hacer nuevamente la gráfica. Claro, con gusto. Vean pues, como primero quiero encontrar la parte del lado izquierdo, digamos, que está por debajo de la media. Entonces, yo sé que hasta ahí yo tengo un valor de 45% de probabilidad para encontrar la X, ¿sí? Entonces, yo le doy shading lower, ¿sí? Va, entonces, vean, esto de shading es solo para que me sombree, ¿sí? En realidad, no me sirve para decir, mi dato está bien o está mal, ¿sí? Es solo para sombrear el área que yo quiero que sombree, ¿sí? Entonces le doy OK. Entonces, ahorita que le di con 45, yo voy a encontrar el valor por debajo, hasta 45, ¿sí? O sea, hasta 45 yo sé que son 49.5 minutos, ¿sí? O sea, la probabilidad de que el técnico se tarde la probabilidad de 45 de que se tarde él son de 49.5 minutos, ¿sí? Bueno, entonces ahora me falta encontrar la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿quién era el que estaba preguntando ahorita, perdón? No, Edgar. Edgar, va. Entonces, Edgar, ahora para encontrar la segunda parte, que es 55, ¿cómo lo harías en Megastat? Decime. Yo lo voy a ir haciendo conforme me guíes. Me voy acá. Okay. Entonces, ¿qué valores pongo ahora aquí? En probabilidad, ¿qué valor pondrías? Ahí 55. Exacto, va. Pongamos 55. ¿Qué es 55? Porque yo te dije que es simétrico en torno a la media, 0.05, ¿verdad? Por encima y por debajo. Sí. Entonces, 55. ¿Y aquí qué área sombreas? Upper. Upper, va. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, pues eso es a lo que voy ahorita. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió acá? Aquí Megastat entendió lo siguiente, ¿sí? Como yo le dije Upper, entonces yo le dije, encuéntreme, ¿sí? El valor de 55 por encima, o sea, la probabilidad de 55 por encima. Entonces, por eso es que no me dio el dato exacto. Y nos dio lo mismo, mira. Entonces, ahí es donde le tenías que decir
digamos, porque el valor de 55 es hasta 55, ¿sí? O sea, digamos, de 0 a 55 es el valor que queremos encontrar. Entonces, ahí debería de ser lower, ¿sí? Entonces, le das lower. Y ahí sí ya te queda 55, mira. Entonces, este Nada, que otro dato ambos que son está con acá. lower. ¿Perdón? Ambos los trabajas con lower. Sí, ¿por qué lower? Porque acuérdate que nosotros estamos buscando el punto de minutos hasta ese punto, no por encima. Estamos buscando hasta ese punto, ¿sí? O sea, la probabilidad de que suceda hasta ese punto exacto. Si querés lo voy a dibujar para que se entienda un poco mejor. Tenemos esto, miren, entonces, yo les estoy pidiendo estos dos puntos, miren, la probabilidad que está, o la cantidad de minutos, ¿sí? Entre estos dos puntos, x2, ¿sí? Y x1. Entonces, te pregunto lo siguiente, como hasta acá, hasta este punto acá tenemos una probabilidad del 45%, ¿sí? 45%, ¿sí? 45%. Y hasta acá tenemos una probabilidad del 55%. Si vos le decís a Megastat, ¿sí? Por eso les digo que con lo del shading es mejor no se confunda. Entonces, yo quiero saber estos dos valores, x1 y x2. Entonces, con las probabilidades es que lo queremos encontrar. Entonces vos decís, bueno, para encontrar x1, yo tengo que decir que hasta x1 es 45%. Entonces, mi probabilidad hasta ahí es 45%. Y para encontrar x2, hasta x2 yo tengo una probabilidad del 55%. O sea, de 0 hasta ahí. Pero si nosotros le decimos a Megastat, mire, yo quiero por encima del 55%, o sea, que la probabilidad sea por el 55%, entonces le estás diciendo que el 55% se va a correr, que fue lo que hizo. Que es lo que hizo aquí, fue que, perdón, espérame, solo voy a... Aquí está. Lo que hizo fue lo siguiente, mira, como le dijiste upper 55, entonces, ¿qué entendió él? Él te entendió que vos le estabas diciendo, mire, encuéntreme, o sea, yo quiero saber X de la probabilidad de que sea... o sea, que esté por encima de 55%, o sea, que sea 55% por encima, ¿sí? Entonces, lo que te encontró Megastat fue otro valor, o sea, fue, digamos, de que aquí para acá es todo esto 55%. En cambio, yo te pregunto, ahora, en X2, ¿cuánto es tu probabilidad por encima de este 55? De este 55, ¿cuánto vale esta área de acá? Por encima de ahí. Licenciado, yo tengo las 3 gráficas por si quiere que comparta pantalla. Gracias, si fuera tan amable. Solo voy a dejar de compartir. ¿Ya? Ok. Va, entonces, no sé si te quedó claro ahí por qué era eso. Sí. ¿Sí? Va, ok. Entonces, gracias Judy, le agradezco bastante. ¿Alguien más tiene alguna duda con este? Bueno, entonces sigamos. Y entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es que la probabilidad de que el técnico se tarde entre 49.5 minutos y 50.5 minutos. ¿Sí? Esa es la cantidad de minutos, perdón, ¿sí? La cantidad de minutos. Va, entonces ahora dice... miren cómo se sienten, ahorita se sienten un poquito cansados, ¿no? Sí. Un poquito, pero es que ya es hora. Vea, lo que sí es que teníamos que terminar esto, lo teníamos que terminar hoy, pero sí veo que se nos alargó bastante al final y no sé cómo se sienten para que les siga metiendo más información ahorita. Está muy pesada esa parte. Es casi, seguimos hablando un poquito de lo mismo, solo que acá se va, mire, es que estoy seguro que les va a dar un poquito de como de confusión. Porque aquí lo que pasa es que ya hablamos de muestras y metemos algo que se llama factor de corrección. Y sí, es un poquito más, más ¿cómo sería la palabra? No quiero decir complicado, sino que más,
no sé cómo, no se me viene la palabra, pero por eso les pregunto, ¿cómo se sienten? ¿Creen que sí aguantan todavía que les meta un poquito más de info o lo dejamos por ahí el día de hoy? Yo porque no quiero, al final les digo, mi objetivo es que aprendan y no venirles a decir, así cumplí todo el contenido, ¿verdad? Yo preferiría que fuera el Próximo sábado. y también evaluar, diría por ahí un compañero, siempre en viernes de cuarentena, a ver si mejor pasamos esa prueba para viernes, pero igual que lo que digan los demás para no, porque siento que nos llevó bastante tiempo y así. Sí, exacto. Yo preferiría lo mismo, les soy sincero, yo preferiría que lo hagan viernes. Estén tranquilos en la noche, en su casa, tomándose una chelita. los que Hasta toman medianoche, chelita, licenciado. un cafecito. Va, me parece bien, lo puedo dejar hasta medianoche, no tengo problema. Entonces, para que lo hagan así tranquilos, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Vemos el otro fin de semana ya esta otra parte y lo que se viene. Entonces, quedaríamos por ahí. Si quieren, ya para el otro sábado, si quieren, vamos a empezar ya a utilizar el programa que nos dio su compañero, GeoGebra, para que lo pongamos en práctica. Entonces, va, buenísimo. Entonces, a partir del otro viernes, les queda el corto, ¿sí? Sí, les voy a subir una hoja de ejercicios, ¿sí? No se preocupen. Solo que la voy a tener que modificar porque la hoja de ejercicios que les iba a dejar estaba de toda la sesión que íbamos a ver. Entonces, voy a ver qué problemas les puedo dar y qué problemas no les puedo dar. Entonces, ahorita la voy a tener que modificar. Yo ya se las había subido, si no estoy mal, ahí en el portal. Déjenme ver. Vamos a ver. Quiero ver. Esta sesión la vas a subir al portal. ¿Cuál? La grabación de la sesión. No sé si nos hacen favor. ¿Fue el que nos hizo favor de la sesión esta, perdón? Francisco. Sí, yo Francisco. Francisco, no sé si les puedes compartir el link donde se queda grabada en la web la sesión. Va, perfecto. Lo que puedo hacer es que lo puedo subir a un canal de YouTube o algo así y les paso el link, más fácil. Buenísimo. Si fueras tan amable, lo agradecería bastante. Y una pregunta, ¿Sí? vamos a necesitar esto, ¿verdad? Para la próxima semana. Yo creería que sí, porque no sé si se dieron cuenta que no tuvimos ningún problema ahorita con Zoom. Sí. Muchísimo mejor. Sí, y créanme que por eso yo odio Blackboard, la verdad. Y Teams es lo mismo. Es lo mismo. No sé si han recibido clases con Teams ustedes ya. Sí. ¿Y qué tal les ha funcionado? No sé, quizá saber en qué consiste, pero... Para clases que no sean de estadística está bien. Sí, porque son más teóricas, ¿verdad? Sí. Va, entonces, por mí, yo no tengo pena. Sigámoslo viendo con Zoom. Solo tal vez te voy a molestar si me mandas, si creas de una vez, digamos, la clase el día jueves y me mandas el link porque me lo piden. Entonces, ya sabes cómo es la facultad. Entonces, yo se los mando para que si ellos quieren meterse a ver, que se metan, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, muy bien. Buenísimo. Entonces, como les decía, solo déjenme modificarles la tarea porque en la tarea pues estaba todo, ¿verdad? Entonces, si no les va a dar datos que no son. Entonces, les voy a cambiar la tarea un poco. Les iba a dejar un caso. Voy a volver a leer el caso para ver si no necesitan lo del error estándar y todo eso. Yo creo que sí lo necesitan, entonces no se los voy a poder dejar. Se salvaron. Solo van a tener tarea. Entonces, entonces si quieren lo vamos a dejar por ahí, ¿sí? Solo quiero ver lo que les decía de si yo creo que sí les había subido la hoja de trabajo, ¿verdad? ¿Alguien que ya la haya visto en el portal? Sí, ya la está arriba, la hoja número... Wow. Entonces, solo déjenme modificarla, por favor, y yo les voy a subir la nueva con los problemas que sí se pueden, con lo que sí van a poder hacer con lo que vimos hoy nada más. ¿Les parece? Sí. Va, entonces quedamos así, les deseo un excelente fin de Licenciado, semana. una Claro. consulta. Siempre tenemos corto el siguiente viernes, ¿verdad? ¿Sería Sí, lo así que es. vimos hoy únicamente? Exacto, solo de lo que vimos hoy. ¿Desde qué hora va a estar habilitado el corto? Si quieren lo puedo habilitar desde el viernes todo el día, desde las 0 horas hasta las 24 horas. Nítido, gracias. Va, lo único que sí no les voy a dejar es que, digamos, hasta que el último del día viernes acabe, entonces van a poder ver, digamos, la retroalimentación, o sea, las respuestas correctas, ¿sí? Eso es lo único que les voy a dejar de límite, digamos, nada más, que no puedan ver las respuestas correctas, así como lo hicimos hoy. Ok.
Buenísimo. Entonces, Yo solo tengo quedamos una así. consulta, Claro. perdón. ¿El otro sábado hay parcial o no? No, ¿O es todavía hasta no. el siguiente? No, hasta, vean, vamos a tener 6 sesiones y después de 6 sesiones tenemos parcial. Ok, gracias. Ok, nítido. ¿Alguien más que tenga alguna duda antes de irnos a comerciales, dirían? Por mí estamos claros. Perfecto. Bueno, entonces les deseo un excelente fin de semana. Fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Les agradezco a Francisco y a Manuel que nos aportaron. Francisco el tema de Zoom y Manuel el tema de GeoGebra. Gracias por su aporte, se los agradezco bastante. Lo voy a tener en consideración a la hora de las notas. Ya ganaron el curso. Wow, perfecto. Entonces, quedamos así. Que tengan una feliz tarde. Gracias.